encuesta. Pueden seguir con eso, pero arrancamos. Vamos a presentarnos y luego haremos una oración. Antes que nada quiero agradecerles por venir a este taller que es muy importante, tanto para mí como para el cuerpo de Cristo. Y bueno, soy Verónica Pecena, la copastora de esta iglesia de la Cruz. Vengo de Estados Unidos, mi esposo es argentino, nuestro hijo es de Hong Kong. Elegimos adoptarlo, fue algo que Dios puso en nuestro corazón, Dios puso en mi corazón desde adolescente, después de muchas experiencias con niños huérfanos y niños abandonados, algunos en Estados Unidos, otros en Argentina. En Marruecos pasé un año y mucho tiempo con nenes mayormente abandonados. No eran huérfanos, sus padres vivían, pero muchos por el motivo de la discapacidad fueron abandonados. Y lo mismo sucede en todos nuestros países. Y bueno, en Hong Kong una historia larga, pero bueno, conocimos a nuestro hijo que tiene espina bífida. No quiere funcionar. Lo tenés que aprender primero. Pásamelo. Hay un botoncito al costado. Ok. Ahí va. Bueno, ahí estamos, Fede, Kim y yo, y parecido a Leti, Kim usa muletas. Creo que la mayoría lo han visto, por lo menos, andando por ahí. El único chino con muletas de padres adoptados, no, más diferente no puede ser. Así que bueno, adelante. Bueno, yo me llamo Leticia Sanesetti, vengo de Montevideo, tengo 30 años, tengo parálisis cerebral, y vine acá para poder ayudar a otras personas con discapacidad o mismo a que puedan seguir adelante. Yo también estudio de noche en Montevideo, estoy terminando el liceo, con todo lo que implica el traslado, la locomoción, la accesibilidad. Y yo al nacer con una parálisis cerebral también tuve mucho impedimento, muchas trabas en mi vida, porque también mis padres no sabían dónde mandarme cuando era chica, y también caí en escuela especial y tuve 10 años de mi vida ahí, y después de a poquito me animé a hacer liceo de noche. Y todo lo procesos que implica recuperación, fisioterapeuta, que también tienen que ver, pero todo lo que implica también tener la fuerza de voluntad de salir adelante, ¿no? Porque eso es fundamental. Si uno no sale adelante, más allá que la gente te ayude, no pueden hacer nada. Y bueno, de acá estamos tratando de colaborar por otro lado. Bienvenidos, los que vienen entrando. Lo primero que van a hacer es llenar una encuesta que van a recibir en un momento. Bueno, vamos a hacer una oración, ¿sí? Dios nuestro, te damos gracias, te damos muchísimas gracias por esta mañana que para mí al fin llegó y es una gran bendición poder estar acá. Cada uno de nosotros estamos porque queremos, porque vos nos plantaste esa semilla y queremos aprender, queremos internalizar el mensaje que tenés para nosotros en esta mañana, porque viene de vos, se trata de nosotros, tu cuerpo. Queremos serte más fiel en todo lo que hagamos. Queremos recibir de vos. Si sentimos confrontados, abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes para recibir esa confrontación y tratar con eso en el nombre de Jesús.
realmente aprender de lo que vos tenés para cada uno de nosotros y así serte más fiel. Que seamos honestos en el nombre de Jesús con nosotros mismos y con uno al otro. Gracias nuevamente te damos por esta mañana y este taller y por cada uno que pudo llegar y que viene en camino. Gracias por tu mensaje que nos da vida en abundancia, por tu voluntad que es perfecta, es agradable, es buena. Recibimos tu voluntad en nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Realmente quiero pedirles eso, quiero que sean honestos consigo mismos, porque este tema puede llegar a ser incómodo y quizás sentimos confrontados por actitudes que hemos tenido, por comportamientos, pero a veces eso pasa simplemente por no saber, por no conocer. Entonces, el Espíritu Santo obra en estos momentos si se encuentran con ese conflicto o esa duda, anótenlo y después va a haber un momento para compartir, para hacer preguntas. Yo lo dije anoche y lo repito, tanto Leti como yo somos libros abiertos, estamos acá para responder dudas, para aclarar y para contar de nuestras experiencias, particularmente Leti, que lo vive como mujer adulta. Muy bien. Si no han terminado la encuesta, que vayan terminando. Y comenzamos con el PowerPoint. Lo primero sería lo básico, ¿no? Es el término que estamos usando. Esta es una invitación al cuerpo de Cristo en cuanto a la participación de nuestros hermanos con discapacidad. Y dan vueltas diferentes términos en cuanto a la discapacidad. Así que vamos a comenzar ahí. ¿Por qué personas con discapacidad? Ese término. Vamos a mirar el término primeramente. ¿Y por qué importa? Nuestras palabras importan, ¿no? Los términos que usamos nos dan ideas o nos ponen imágenes de lo que son las cosas. Vamos a estar usando estos dos términos, personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. ¿Por qué esos dos términos? Porque, número uno, la Convención Internacional por los Derechos de la Persona con Discapacidad de Naciones Unidas, la ONU, dispuso que el término adecuado para referirse a este grupo de la población sea personas con discapacidad o personas en situación de discapacidad. Así que su utilización se considera el correcto a nivel mundial, primeramente. Y lo importante de esto es que las mismas personas con discapacidad han sido las que participaron en su formulación. Ahí vamos. Personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad. Porque número dos, porque la discapacidad es una situación, y vamos a seguir mirando este tema, esta idea. La discapacidad es una situación provocada en la interacción entre la persona, sus características, el ambiente no habilitado, y fijémonos un momento en este edificio. Es un edificio no habilitado. Lo mejor que pudimos hacer es lo que tenemos acá, las mesitas, utilizando los bancos, porque tenemos esa rampa que realmente nada que ver. Ese fue, ¿cómo se dice cuando es por un tiempo? Un parche. Un parche. Temporario. Ahí va, temporario.
pero este edificio para nada es habilitada para la discapacidad. Así que tiene que ver con el entorno, no habilitado para la diversidad propia de los seres humanos. La discapacidad no es un atributo de ser persona humana. No es un atributo de ser persona humana. La discapacidad queda definida por la relación de la persona con las barreras que le pone el entorno. La discapacidad viene de una situación del medio físico, del medio social, y no de una situación carencia de una persona. Capacidades diferentes, ese es un término que se escucha muy frecuentemente. ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no? Realmente por los primeros dos motivos, porque mundialmente hay dos términos adecuados, que son persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad. Pero ¿por qué no el término capacidades diferentes? O personas con capacidades especiales, o personas con necesidades especiales. ¿Por qué no esos términos? Porque realmente no reconocen la diversidad. Si somos honestos, todos literalmente tenemos capacidades diferentes. Somos personas diferentes con capacidades diferentes. Así que es sencillo en ese sentido. Todos compartimos la misma esencia humana con capacidades diferentes. Lo que nos diferencia no tiene que ver realmente con nuestras capacidades o necesidades, esencialmente. Enfermo, la persona con discapacidad llamo a esa persona enferma o pobrecito. Y yo diría que desde que pasamos mucho tiempo en Argentina y en Uruguay, es como un término cariñoso, ¿no? Pobrecito, que escuchamos diariamente casi con nuestro hijo. No es un pobrecito. No ha sido y no va a ser, porque Dios lo ha hecho como Él es de fuerte y como es de carácter, y un nene que sigue adelante. De nuevo, la discapacidad es una situación, escuchen esto es fuerte, es una situación que puede desaparecer si eliminamos las barreras del entorno. Y tenemos ejemplos realmente muy concretos. Las personas ciegas, sordas, usuarios de silla de ruedas, están en su mayoría perfectamente sanas, se puede decir, o sea, para nada personas enfermas, y su discapacidad solo surge cuando no hay lectores de pantalla, no hay braille, no hay sitios web accesibles, cuando no hay rampas, cuando no hay baños accesibles, cuando no hay intérprete de lenguaje de señas, cuando no hay programa de televisión o videos con subtítulos. Y esas serían cosas que aseguran la inclusión plena en igualdad de oportunidades. Y si pensamos en eso como yo digo, es algo muy fuerte que puede desaparecer si eliminamos las barreras. ¿Por qué es tan fuerte? Vamos a contemplar un momento esta cifra. 15% de los seres humanos viven en situación de discapacidad. No es una cifra pequeña. O pensarlo así. 1 de cada 8 uruguayos, como algunos vieron en el folleto, ¿no?, vive en situación de discapacidad. 1 de cada 8. Muchas personas viven en situación de discapacidad. Entonces, este tema afecta, y esto solamente las personas que viven con discapacidad, ni hablar de sus familiares. Entonces, las cifras, si hablamos de personas que tienen que ver o vivir diariamente con el tema de la discapacidad o viven diariamente una situación de discapacidad, muy grande el número de personas.
miremos un poco de quiénes son estas personas, quiénes son este 15% de la población mundial. ¿Quiénes son? Hay grupos muy amplios, no son amplios realmente, de las personas de las cuales estamos hablando cuando decimos personas en situación de discapacidad. Así que hay 3 áreas generales: personas con discapacidad físico-motora, sensorial o cognitiva, emocional, y en realidad ese tercer grupo tiene varios nombres. También se dice intelectual, discapacidad intelectual. Pero bueno, vamos a ver viendo el motivo. Y antes de mirar estas 3 categorías, recuerda, la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con impedimentos y los obstáculos, no solo obstáculos físicos, sino de actitud, que dificultan la participación en forma plena y efectiva dentro de la sociedad y, como estamos hablando hoy, dentro de nuestras iglesias. La discapacidad físico-motora. Cuando hablamos de ese grupo, se trata de personas que tienen discapacidad que afecta los sistemas o miembros del cuerpo: amputaciones, parálisis, distrofia, pospolio, espina bífida, como tiene Kim. Es algo que le afecta la movilidad. Segunda categoría, sensorial, que quizás estamos más familiarizados con este grupo. Afecta la vista, el oído, tacto, olfato, personas no videntes o ciegos, personas no oyentes o personas sordas. Y el tercer grupo, que como decía, es una categoría muy amplia realmente. Personas con discapacidad intelectual y o de conducta, discapacidades que afectan el intelecto y algunos de estos también la movilidad, retrasos, deficiencia de desarrollo, el síndrome de Down, también estamos muy familiarizados, microcefalia, hidrocefalia, traumas del cerebro, recordando que la discapacidad no solo viene de nacimiento, ¿no? Pasa en situaciones de vida que vienen más adelante. Y las discapacidades emocionales o de conducta, como el autismo, también hoy en día estamos muy familiarizados, esquizofrenia, etc. Ahora vamos a hacer algo. Si no tienen lapicera, a ver, levanten la mano si no tienen lapicera, por la duda, porque sí o sí hay una persona ahí atrás. Esta próxima actividad es para ¿Quién no tiene lapicera? escribir. Lo que vamos a hacer ahora, y este es un momento en que les pido honestidad con sí mismo, de nuevo confrontarse, ponerse un poco incómodo. Voy a pasar imágenes de personas con discapacidad y lo que van a notar es un sentimiento, un pensamiento. Al ver la imagen, ¿qué pensamiento, qué sentimiento te viene? Este es un acto de sensibilización. Así que vamos con este primero. A ver si llegan a ver bien. Ok. Y voy a ir pasando dentro de todo rápido, no, 5 o 10 segundos cada imagen. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo?
La idea de ese acto de sensibilización es encontrar cuáles son nuestros pensamientos o nuestros sentimientos cuando vemos diferentes tipos de personas con diferentes tipos de discapacidad. Porque a veces, como es algo incómodo, a veces algo tabú en la sociedad, quizás si no estamos viviendo en situación de discapacidad o diariamente confrontados con la discapacidad, a veces quizás sentimos algo, pensamos algo, pero soltamos ese sentimiento enseguida porque es incómodo o no sabemos realmente qué pensar o cómo, de hecho, cómo incorporar ese pensamiento con nuestra fe. ¿Dónde entra esa persona en mi fe, en mi creencia cristiana? Uy, eso casi no se ve, ¿no? No. No va a ayudar si no. No. Bueno, leo directamente lo que dice. Están los apuntes igual. ¿Eh? Están los apuntes igual, ¿no? Ah, claro, tienen los apuntes, ¿cierto? Bueno, la primera pregunta está: ¿por qué interactúo muy poco con personas con discapacidad? Si son 15% de la población, si 1 de 8 uruguayos tiene discapacidad, ¿por qué interactúo muy poco con personas con discapacidad? Otra pregunta que me puedo hacer: ¿por qué apenas conozco adultos con discapacidad? Ahí es otro tema. ¿Por qué apenas conozco adultos con discapacidad? Y la última pregunta: ¿cómo llegué a tener la perspectiva que tengo de las diferentes discapacidades? ¿Cómo llegué a tener la perspectiva que tengo de las diferentes discapacidades? Son preguntas muy importantes que debemos hacernos si estamos hablando, o sea, aunque fuera 2%, 1% de la población humana, ¿no? Pero son muchísimas personas que no estamos viendo en nuestras vidas diarias, en nuestro andar diario, y sobre todas las cosas en nuestras iglesias. Así que vamos a tratar de contestar esa pregunta hasta cierto punto de cómo llegué a tener la perspectiva que tengo, porque existe la historia, ¿no? Hay toda una historia que está detrás de la discapacidad y las perspectivas que existen. Y históricamente existen estos 3 modelos a lo largo de la historia: el modelo de la exclusión, el modelo de la integración, el modelo de la inclusión. Y si bien son 3 modelos y vamos a mirar un video cortito, no quiere decir que el modelo anterior ha sido superado. Conviven realmente, conviven junto con las ideas más avanzadas de cada una de las épocas. Así que vamos a mirar este video cortito y luego hablar un poquito más de la historia. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras.
Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. A punta de terapia, les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares, hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna "nada sobre nosotros, sin nosotros", y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación. Me emociona ese video porque, como dije antes de pasar el video, no se ha superado ninguno de estos modelos. Vivimos todavía con modelos de exclusión, modelos de integración. Muy poco estamos viendo la inclusión y por eso el taller de hoy. Así que miremos un poco de cada uno de estos modelos y cómo interactúa la iglesia. ¿Habría que hacer algo particular? El primero que vamos a mirar es el modelo de la exclusión, que desde... ¿Ya? Muy bien. Que desde la era antigua
muy fuerte en la Edad Media. La discapacidad surge como resultado de causas ajenas a los seres humanos y por lo tanto exclusión, por eso el término, una actitud de resignación o de súplica a Dios o a los dioses, y la tendencia más frecuente es la eliminación de esas personas. Y junto con la perspectiva religiosa, la tendencia de prescindir de las personas con discapacidad se justifica a partir de las consideraciones socioeconómicas. La persona con discapacidad, por lo tanto, se convierte en una carga y de ahí que se les tenga por inútiles e innecesarios. De nuevo, esto tanto en la sociedad como en las iglesias. Las ciudades antiguas fueron fundadas sobre una religión y constituida como una iglesia, ¿no? Era el Estado y la iglesia, o el Estado y la religión se sostenían mutuamente y formaban un todo. Y fue la influencia cristiana que dio lugar a sentimientos de compasión, sentimientos de amor, y promovían tratos más humanitarios hacia la persona con discapacidad. Pero, por otro lado, produce un repertorio de prácticas crueles a partir de asociar las enfermedades y la discapacidad con el pecado o la posesión demoníaca. Seguimos con el modelo de la exclusión. Se trata de una sociedad y una época en las que las concepciones utilitaristas y de orden económico se hallan por encima de los valores humanos. En la Edad Media, las únicas opciones que existían para las personas con discapacidad en el transcurso de este periodo era la reclusión en internados, mendigar, o en el mejor de los casos, qué lindo, ¿no? En el mejor de los casos, la posibilidad de trabajar como bufones. Y como dije, que no se fue la exclusión, el modelo de la exclusión existe hoy en día y fuertemente. Por ejemplo, quizás han visto en las noticias últimamente a Islandia. ¿Es Islandia? ¿No? ¿Islandia? No sé. Suena el nombre de ese país. Bueno, junto a Francia. En Francia están lo mismo. Están casi llegando a acabar con la población de personas con síndrome de Down. Por las pruebas que se puede hacer durante el embarazo y el poder y la capacidad que tenemos hoy en día de saber ciertas cosas acerca del bebé. Al saber la posibilidad de que tenga síndrome de Down, en ciertos casos la certeza, están acabando con la población de personas con síndrome de Down. Y legalmente son leyes que están poniendo a favor. Interrumpiendo el embarazo. Interrumpiendo el embarazo. Exacto. Pasamos al modelo de integración. Y esto va a ser algo también interesante porque muchas veces intercambiamos la palabra integración e inclusión. Pero vamos a ver qué pasa con eso, cuál es la diferencia. Estas ideas comienzan a emergir y tomar fuerza bajo la influencia de las corrientes humanistas. Siglo XVII, XVI, resultantes del tiempo del Renacimiento. Se trata de la consideración de que tanto las discapacidades intelectuales como físicas debían su origen a procesos biológicos y naturales.
Bueno, dicho modelo ya no considera a la persona con discapacidad como inútil e innecesaria, sino que apuesta por su reinserción en la familia, o el trabajo, la sociedad. Solo que el aporte de tales personas dependerá de la posibilidad de su rehabilitación a fin de lograr su adaptación o readaptación al medio. Se trata de una época marcada por algo que se llama el gran encierro de todas aquellas personas que no responden a la norma de la razón social dominante. Bueno, no te va muy bien en la fisioterapia, no te va bien con la rehabilitación. Chao. El progresivo y desordenado crecimiento de la población internada en los manicomios, acabó dando lugar a nuevas manifestaciones de repulsión, rechazo y segregación, como consecuencia de un proceso de estigmatización y etiquetado social. Terminaban en un internamiento prolongado. Introdujeron la categoría del tratamiento moral en relación con la persona con discapacidad, que hacía hincapié en la amplia gama de servicios médicos, psicológicos y educativos que son capaces de ofrecer un entorno humano. Pero, como bien sabemos, por razones económicas, sociales, no todas las personas, ni cerca de todas las personas con discapacidad tienen igual acceso y oportunidad a los servicios de rehabilitación y social en general. Entonces, este modelo termina por quedar convertido en un instrumento ideológico de la exclusión misma. Otro tipo de exclusión tenemos en el modelo de la integración, porque apuesta por los individuos más capaces y más adaptables. Y también pone el acento en el valor capacidad por encima de todo el resto de los valores humanos. Vuelvo a recordarles, este término discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con impedimentos y los obstáculos de actitud y del entorno que dificultan su participación en forma plena. Vamos a tomar este momento antes de entrar en mirar el modelo de la inclusión y un poco de la actualidad, un momento de preguntas y luego un pequeño break para que agarren un cafecito o algo. ¿Alguien hasta ahora tiene alguna duda o pregunta?